No te quiero meter presión, pero habrás visto la cantidad de fotografías que siguen llegando todavía de este concepto de comunidad que armamos, digo, entre vos, la Breuer, Mili, bueno, más allá de nosotros, ¿no? Nuestra Secretaría de Turismo, el doctor, digo, entre todos y todas creo que armamos este espacio súper lindo. A mí me encanta la presión, la verdad. Yo laburo mejor siempre bajo presión y sabiendo que del otro lado hay un montón de gente que ahora le veo la cara o veo qué están haciendo y tenemos que darle algo siempre. Yo el otro día dije, por ahí se malinterpretó, que llegado a un punto de mi vida, yo hice radio, hago radio desde los 16 aproximadamente, saquen la cuenta, casi 34 años. Esto no es radio, pero es algo parecido. Y uno a veces, o durante un momento de esa carrera, intentás hacer cosas que te gusten a vos, ¿sí? Digo, que te den mucho placer y no sé si te pones tanto a pensar en qué va a recibir el que te está viendo o escuchando. Lo cual no quiere decir que uno solamente piense en uno. Pero a mí me sucedió a través del tiempo, y más que nada con este programa, que me gusta hacer cosas que le puedan servir al otro. Y por ahí se interpreta mal como que hago cosas por los demás, aunque yo no quiera o no me gusten. Me encanta hacer este programa, creo que es de las cosas más lindas que hice y vengo de 8 años de un programa que me dio miles de satisfacciones, que me llevó a un montón de lugares, que fue Delicias de un Charlatán. Pero creo que era un programa en un punto más escuchado por músicos que por gente de a pie. Y con este espacio, con Charlatán, me di cuenta de todo lo contrario. Quizás son muchos menos los músicos que escuchan, porque no es un programa puntualmente de música, pero yo quería llegarle al de a pie en algún momento. Para mí, estoy haciendo terapia también, para mí era importante llegarle al que está viéndote en la calle, digo, en Rosario, en Neuquén, acá a la esquina, al que está trabajando en la casa, porque esa es la gente que después, digo, te sigue o te banca o se interesa por los contenidos o la data, lo que podés llegar a recomendar y a compartir. Y ver todo esto que está pasando del otro lado y siguen llegando fotografías, para mí, primero es un desafío muy grande estar a la altura de todo eso, pero trato de que los contenidos le puedan servir a alguien. Por eso hablamos de arte, hablamos de salud mental, hablamos de salud, hablamos de psicología, hablamos de nutrición, de detalles especiales, si es necesario, digo, desmitificar esas cosas. Hablamos de género, obviamente hablamos de música, de libros, de cine, de películas. Y en ese sentido sí intento que le pueda llegar a alguien más o que le sirva cosas que disfruto hacer. No es que las hago para los demás y yo no las disfruto. Hemos tenido la suerte hasta acá o hemos tenido, qué sé yo, la coincidencia de que lo que hacemos le interesa a alguien. Y es mucho a día de hoy, porque este es un programa no hecho por una celebridad. Y esto lo digo con mucho respeto y que se entienda bien. No soy Matías Martín ni Andy Kuznetsov, que ya está, no necesitan nada. Digo, cualquier cosa que hagan va a haber un montón de gente del otro lado. Este programa lo hacemos todos conocidos, desconocidos. Digo, conocidos, desconocidos al aire, pero somos laburantes, básicamente, de los medios. Y que a mí, a esta altura de mi vida, hacer este programa, este espacio, me dé este placer y que se genere lo que pasa del otro lado. Yo creo que tacho un casillero que me faltaba, que es hacer esto, un programa donde haya respuesta y que la gente se interese por lo que tenés para decir, para contar o lo que armás. Entonces esa presión desde ahí es muy linda. Así que teniendo eso en cuenta, que hay evidentemente más gente de la que uno piensa viéndonos, hay que dar lo mejor del otro lado y que les sirva toda la data y toda la información o aún así un comentario, una reflexión. Y yo decía antes que llegues que hoy vas a hablar de... Es uno de los misterios más grandes que uno puede llegar a tener. A ver, misterios más grandes de un plano chico. Digo, no es política, no es una cuestión interplanetaria o geopolítica. Tiene que ver con el arte, tiene que ver con la resistencia al mismo tiempo. Pero vas a hablar de alguien que es una entidad, al mismo tiempo es alguien real, porque digo, hay videos de él, pero nadie sabe quién es. Se puede conjeturar, podemos llegar a pensar, pero creo que a día de hoy tener un personaje que te intervenga desde hace muchos años, una calle, un portón, una pared, que sea artístico, que resista desde ahí, que labure desde las cañerías y que al mismo tiempo sea una personalidad, es muy difícil, Pablo. No queda ya gente así. No, y ese anonimato del que vos hablás, eso de llevar a las calles el arte, ¿no? Pero sin mostrar tu cara. Vos recién decías, somos laburantes de los medios, y es cierto, y en eso yo siempre te admiré un montón a vos. Y pensar que esta gente, bueno, no sabemos si es gente, es un grupo, un colectivo, una persona, 2, 3, hacen todo desde su anonimato, sin querer mostrarse ellos, digamos, sin querer llevarse esa fama, sin querer ir caminando por la calle y que los reconozcan y les digan, che, ahí va este tipo que es el que pintó tal cuadro.
me parece que tiene cierta relevancia distinta a la que podría tener, no porque tenga otra importancia, ¿no? Pero un artista que vende sus cuadros por miles de millones y pone su cara y vos lo ves en la calle, no sé, un Andy Warhol, que obviamente revolucionó el arte, pero en otro formato y de otra forma, ¿no? Y creo que no necesitaría introducción ya después de todo esto que hicimos, pero obviamente estamos hablando de Banksy, que es uno de los artistas, seguramente hoy en día el artista más conocido del mundo, así a nivel mundial, pop, y digamos que a nivel del mundo es el que todo el mundo sabe su nombre, todo el mundo conoce sus obras, todo el mundo reconoce hasta ya su firma, digamos, de cómo se expresa, y nadie le ve la cara. Puede ser tu vecino. Pero puede ser vos, puedo ser yo. Es muy loco. La verdad que sí, a mí por lo menos fue mi puerta de entrada al mundo del arte así callejero. Hace como 10, 12 años, estando en Londres, me empezaron a hablar de este tipo que pintaba, que digamos igual ya era conocido, ¿no? No es que descubrí nada nuevo, pero obviamente quizás yo no lo había llegado a conocer de la forma que hoy en día me encanta. Tengo libros, hay películas, me veo videos, y fue como esa puerta de entrada diciendo, wow, puede haber arte, puede haber eso que a mí me conmueve y que me gusta y que me freno en calles a verlo, y tanto uno viaja, a veces va a una ciudad de otro país o lo que sea, y se detiene viendo estas cosas y dice, wow, qué loco el que pensó armar esto y cómo me transmite algo. Bueno, creo que Banksy es por lo menos el que lo logró llevar a la masividad absoluta, el que si hace una obra de arte en la calle, los diarios, los noticieros sacan la noticia y dicen, che, mirá lo nuevo que hizo Banksy, porque justamente logró eso, logró llevar un mensaje antisistema quizás, porque en gran parte es un mensaje antisistema, a las calles de acá, de allá, de donde sea. Uno puede ir caminando por la calle y se podría topar con un Banksy en cualquier lado, y justamente eso tiene. Decíamos un poco que hablamos de un ser misterioso, un ser que no se sabe quién es, que puede ser muchos, que puede ser uno. Hay muchas especulaciones con quién es, después nos vamos a meter quizás en ese tipo de teorías. Pero bueno, me interesaba empezar a arrancar un poco con la historia de Banksy, conociendo de dónde nace o de dónde sale. Si bien no sabemos quién es, claro, se sabe mucho de dónde se curtió este personaje, ¿no? Y es en Bristol, en los 70s en Inglaterra. Imaginamos unos 70s, viste, medio convulsionados en Inglaterra, época muy punk, viste, que por ahí conocemos más desde el lado de la música, no tanto desde el arte, pero bueno, vemos esa contracultura que empieza a surgir. Y bueno, Banksy creció con eso, y ya para su edad más adolescente, el graffiti como sinónimo más punk de esto, de contracultura, anarquismo, de mostrar tu firma y decir váyanse todos bien a la mierda, básicamente, lo empezó a desarrollar con pintura, con graffiti. Lo primero que él hacía era graffiti, o por lo menos las primeras obras de arte que se conocen y que se saben realmente, porque bueno, también está eso, ¿no? Hasta qué punto uno puede decir que esto es de Banksy y hasta qué otro punto puede decir que lo otro no es, claro, básicamente. Pero bueno, obviamente que hay gente que sí sabe quién es o quiénes son, y por eso a veces se conoce más de si la obra es realmente de Banksy o no. Y bueno, en este caso se sabe que cuando arrancó en Bristol, arrancó con un grupo de compañeros que eran como ese colectivo artístico que empezó a desarrollarse en ese momento, que hacían música, digamos, era un grupo de amigos que se juntaba, unos hacían música, otros les gustaba el arte, otros salían a grafitear y todos juntos salían a hacer todo. El Wild Bunch. Exacto, entonces un poco lo que empezó a surgir ahí es que dejaban su firma con aerosol en las paredes de Bristol. Eso es un datito a lo que va contando Pablo. Bristol es una ciudad que se encuentra al sur de Inglaterra, no es una ciudad que tiene el glamour ni el brillo de Londres, y que fue durante muchos años el puerto de esclavos más importante o tristemente célebre que tuvo Gran Bretaña, y que es la cuna del trip hop. Y lo que decía Pablo también, es un movimiento que, ha recibido mucha inmigración afrocaribeña más que nada, y se fueron armando, a través de los años, más que nada en década del 80, estos colectivos artísticos donde había alguien que pintaba, como él, por ejemplo, alguien que hacía música, un DJ, un performer, es decir, locos lindos que se juntaban para hacer cosas artísticas distintas, y siempre en la calle, ¿sí? Y por fuera de lo que es por ahí un sistema mucho más mainstream. Sí, además, un poco con esto que decías de la escena musical que se formaba en ese Bristol, también lo que empezaba a suceder es que, que eran personas en ese momento de clase media de esta sociedad inglesa, pero que no es que tenía las comodidades que tienen hoy en Londres un tipo de clase media. Entonces, un poco surgía eso, un tipo, se sabe que iba a un colegio privado de Bristol, iba con Robert Del Naya de Massive Attack, y se sabe que curtían un mismo ambiente, pero que eran de clase media, pero que salían a las calles a la noche a tomarse unas birras, pintar las calles. En ese momento, ahí vemos una imagen de un supuesto Banksy, no lo sabemos todavía,
En ese momento Banksy se pregunta, bueno, obviamente hay que entender que el graffiti hasta el día de hoy es ilegal. Entonces, un arte que es ilegal, que es pintar la pared de otra persona, vandalizarle esa pared, tenía que tener cierto anonimato. Entonces, él empieza a desarrollar una técnica que es el stencil, que es por lo que conocemos hoy en día Banksy, básicamente, que es una forma más rápida de lograr la obra de arte que él quiere llevar a la calle. Eso es maravilloso. Es que todo lo que él tiene eso es maravilloso. Tiene un doble mensaje, además. Está pintado en minutos o quizás media hora, pero digamos, no es que él se toma mucho tiempo, porque, como decimos, al ser algo ilegal, puede venir la policía a detenerlo. De hecho, muchas veces terminó en la comisaría, justamente, y por eso también, entendiendo su nombre, no queriéndolo asociar a sus obras de arte, es que este anonimato sirve para que tampoco la parte más policial y legal le juegue en contra. Igual debe ser loco, Pablo, porque la misma gente que lo debe perseguir, o gente que lo debe perseguir, lo debe admirar también. Pero sí, porque no es que estás agarrando a un terrorista, estás agarrando, a un guerrillero urbano que viene del arte y que te hace las cosas que estamos viendo ahora, pero que al mismo tiempo está metiéndose en una contravención, ponele, que es en este caso, entre comillas, vandalizar una pared. Y he leído notas de políticos británicos que decían, hay que agarrar a este genio, ¿me entendés? Hay que cazarlo, pero al mismo tiempo es un genio. Es un genio, es más, bueno, hablamos de vandalizar, hablamos de algo ilegal, y quién no quiere tener en su pared hoy en día un Banksy, aunque sea, ¿viste? Les han vendido paredes por millones o cientos de miles de libras y dólares. Pero bueno, lo que empieza a suceder con Banksy justamente es esto, digamos, entre los 90 y los 2000, los primeros años, él desarrolla esta técnica del stencil bastante crítica al sistema, antisistema, por supuesto. Entonces empieza a mostrar, bueno, ahí vemos uno que a mí es uno de los que más me había gustado en su momento, que si el graffiti cambiara algo no sería ilegal. Claro. Entonces sería legal, quiero decir, justamente. Entonces es como la ironía de eso, ¿no? Es por eso que se puede dejar un mensaje. Bueno, empieza a desarrollar esta técnica y empieza a tomar más relevancia en el mundo generalmente. Creo que es en el 2006, él hace una presentación en Nueva York, que es Barely Legal, que empieza a pintar animales. Por ejemplo, pinta un elefante rosa y vienen activistas a decir, bueno, no puede pasar. Y él lo que quería mostrar era un poco la ironía de cómo lo usaban a los elefantes. Era un elefante que se usaba en películas y cosas. Bueno, la ironía de cómo cuando los utilizan para ciertas cosas de entretenimiento nadie critica. Ahora, si vos lo pones en una obra de arte, supuestamente salimos todos a volverlo loco. Bueno, y en el 2005 se va a la Franja de Gaza, entre Palestina e Israel, y empieza a pintar imágenes que, por lo menos para mí, marcaron un poco un antes y un después en lo que es la crítica de lo que puede ser el arte, ¿no? Que Tina, como para mostrar un poco esta crítica de, bueno, está viendo una guerra, en el medio de la guerra. Acá vemos un video que él sube varios años después, creo que este video es del año pasado, y él muestra su experiencia en Gaza, muestra cómo se mete y se intromete dentro de la cultura de Palestina, y cómo empieza a pintar y criticar un poco el sistema desde adentro, ¿no? Básicamente, que es lo que él intenta de promover un poco. Claro, que eso es lo loco, además. Digo que primero te da un mensaje con cada cosa que está diciendo, súper antisistema, todo, pero lo hace desde adentro, y cuando ya pasó, ya se fue. Digamos, es como el famoso Chasing a Ghost, es cazar un fantasma, de alguna manera. Y las únicas imágenes que se cree que son de él, que recién veíamos, que trajiste vos, son con capucha y de espalda, y también algo que marcabas hace un rato. Son 2 minutos. Lo hacen 2-3 minutos y desaparece. Y después la gente va y ve la obra de un tipo que, digo, hasta los políticos más jodidos y más esquivos del mundo tienen foto. Es que sí. Y el tipo no se sabe quién es. Por eso para mí es, más allá del arte y la obra y lo que hace, digo, es un tipo que tendrías en tu casa comiendo seguramente. Debe ser de los misterios más grandes, digo, del siglo XX trasladado al siglo XXI. Creo que hay muy pocas personas. Habíamos hablado en una de estas columnas de Satoshi Nakamoto, del Bitcoin, y justamente ese anonimato de personas que quizás cambian o llevan un pensamiento mucho más allá de lo que son ellos como seres y quieren que sea parte del mundo. Bueno, Banksy demuestra eso, digamos. Toda su obra, todo su arte tiene un doble mensaje, te interpela de otras formas, y siempre tiene esa forma de verlo, de que no es Banksy, es tomalo vos, interpretalo vos. De hecho, claro, tengo un par de libros donde él habla justamente de por qué él se decide volcar toda su obra a la calle, ¿no? Porque mucha crítica es el graffiti no es arte, o si vas a pintar una pared, eso no es arte. Bueno, él explica justamente que el arte tiene que ser democrático. ¿Viste? Cuando hablábamos el otro día de este robo en el museo, donde muchas obras de arte quedaron escondidas y no se pueden recuperar, y por ahí lo que más se quiere es recuperarlas para que nosotros como sociedad podamos observarlas, verlas
disfrutarlas. Bueno, Banksy plantea eso, por lo menos en su forma de arte, dice, ¿para qué voy a hacer arte para los ricos? Si puedo hacerla para todos, lo podemos disfrutar todos, puede estar en la pared de tu casa, puede estar en la pared de otro. Y bueno, justamente eso es lo que empieza a plantear, lo que se empieza a desarrollar. Obvio que él también hace muestras en museos o en diferentes lugares. De hecho, creo que es en el año 2009, hace su primer gran presentación en Bristol, pero ha hecho las tapas de Madonna, por ejemplo, las tapas de discos de Madonna. Es un artista que surgió gracias a Banksy, o lo armó Banksy. Él dice, es mi obra de arte en realidad. Es para que todos entiendan lo que es el arte. El arte es un chiste al mismo tiempo, ¿no? Es la ironía de lo que puede ser el arte. El arte es lo que vos quieras que sea arte, lo que a vos te gusta, lo que a vos te conmueve, lo que vos ves lindo. Eso es arte. No es necesario que estemos en un museo colgados o que vos vayas a la galería de arte más importante o de los ricos que solamente pueden tener una obra de arte en su casa. No, el arte es todo lo que uno considere que es arte. Y Banksy entiende eso como modelo y eso es lo que quiere volcar en este documental, que de hecho termina siendo nominado al Oscar como mejor documental, no lo gana. Pero bueno, es para entender un poco también su idea y su cabeza, ¿no? Logra cosas que uno pensaría que son una boludez y las logra plasmar en un documental, en obras de arte, etc. También, bueno, hizo un montón de obras que son súper llamativas. Después en Inglaterra, cerca de Londres, creó un parque de diversiones para criticar también a los parques de diversiones. Se llama Dismaland, y lo que mostraba era justamente un parque de diversiones todo roto. Como que el entretenimiento basura más del pochoclo que explota gente, digamos, porque él lo que quiere criticar un poco también es como ese servicio de entretenimiento que vemos y que todos consumimos o habremos consumido alguna vez. Bueno, tiene una doble vara de, bueno, hay gente laburando que es explotada, que de repente no se tiene en cuenta. Bueno, eso también lo muestra en su arte y es como una constante en todo lo que él quiere mostrar. Ahora, Pablo, yo pensaba, hay gente que sabe, ¿no? Obviamente quién es él. Está clarísimo eso. Pero qué círculo de silencio que se armó alrededor. Porque digo, hoy uno se vende por $1. Y podés decir, che, mira, yo sé quién es. Te cuento, si me pones esta guita te digo. Pero evidentemente la gente, digo, amigos, no sé, familiares, porque hay cosas de las cuales no podés escapar. Digo, hay gente que sabe quién es. Pero hay una especie de círculo de silencio alrededor que nadie habla y tampoco cuenta. Y es el respeto también, ¿no? Un poco lo que genera él, me parece que un poco debe tener eso. También sabemos que ha vendido obras de arte, no es ningún boludo, ¿no? No es que tampoco no, cuando él habla de la democratización o de que el arte también tiene que ser gratuito para todos, no es que tampoco él no va a una subasta y vende sus obras de arte. Seguramente debe vivir muy bien, no sé si vivirá en una mansión, en una casa de 2 cuartos, no lo sé, pero está claro que ha tenido obras, digamos, récord de ventas de 9 millones de libras, 14 millones de libras, esa típica que habíamos visto recién unas imágenes que se tritura en el medio de la subasta. Bueno, esa se vendió por 14 millones de libras. No es que es un artista que no vende, si quiere vender, vende todo lo que sea. Pero él también quiere demostrar eso, no es necesario estar en una subasta de 14 millones de dólares para poder consumir o ver arte, sino que el arte está en esto, está en armar de repente un parque de diversiones que sea la contraposición a lo que nosotros consumimos como parque de diversiones. Y ¿qué es eso que estamos viendo ahora, exacto, ¿no? Ese es como la joda Disney, ¿no? Que él provoca. Él había tenido una obra de arte bastante también conflictiva o que casi lo mete preso. De hecho, en el documental, después lo recomendamos si lo pueden ver, pero él empieza a intervenir a Disney, en Disney Los Ángeles, y pone como si fuese varios muñecos de Guantánamo. Era en la época donde se empiezan a filtrar varias de las cosas de Guantánamo, de las torturas que había, y él pone en varios de las típicas montañas rusas de Disney como muñecos disfrazados de los presos de Guantánamo, sin que lo hayan visto. Esa es la locura también que tiene. Él logra hacer todo sin que lo vean. Entonces, de repente, monta galerías de arte al aire libre y puede ser él, y es su arte y valdría millones, pero es algo que nadie se da cuenta hasta el momento que él dice, che, ¿no se dieron cuenta que lo que estaban viendo era yo? Claro. Había pasado, bueno, esto es la Bienal de Venecia, justamente estamos viendo. Es una de los eventos de arte más importantes del mundo, se hace en Venecia todos los años, y él, como obviamente tampoco lo van a invitar, porque dentro del mundo del arte él es criticado, y él es, bueno, no traigan a este que es una lacra, básicamente, que nos saca laburo, nos saca un montón de cosas, y hace cosas facilísimas, porque para el mundo del arte, para lo que él hace no es algo difícil. Bueno, él va e interviene sus propios momentos dentro de esto del mundo del arte, y como esa ironía, ¿no? Un poco de demostrar que el arte que puede ser consumida para esta gente en Venecia y solo de ricos y que tenés que tener un ticket debe ser carísimo. Bueno, él te lo muestra en la esquina para los pocos turistas que van y te dicen, bueno, esto que estabas viendo en realidad es por ahí el arte más importante que hubieses visto en la Bienal, nada más que nadie lo sabe. También recuerdo, antes de irnos con el documental, una de sus acciones que hace en Nueva York. Él toma la ciudad como diríamos en estas galerías o presentaciones. Bueno, él toma la ciudad una semana y empezó a exponer distintas obras en diferentes lugares de Nueva York,
Y una de sus obras se fue al Central Park a vender cuadros, ahí lo vemos. Se puso a vender cuadros y vendió cuadros a $60, que probablemente en el mundo del arte y después en cualquier subasta o en cualquier lado podrían ser vendidos por miles y miles de dólares. No sé, $100.000 un original de Banksy seguro se vende. Entonces, eso también es un poco su crítica, ¿no? Y creo que en este video, que después está en su YouTube, él creo que dice que llegó a recolectar en esa venta, porque aparte la gente le regateaba, ¿no? Porque no sabían que era Banksy. Es más, pensaban que quizás era un imitador o algo. Creo que habrá juntado $200, ¿no? Y vendió 5 obras. Entonces, está un poco esa crítica social, está un poco esa crítica de, bueno, qué es arte, quién lo considera y quién lo toma como arte, depende mucho, ¿no? Y ahí está también su anonimato, decíamos antes de arrancar esto, de quién es... Claro, a ver, sospechosos, hay teorías. Posibles sospechosos. Por supuesto, como decíamos, hay algunas cosas que se conocen, ya sea porque él las habrá dado a conocer, porque amigos de él o lo que sea lo dieron a conocer. Bueno, se sabe que es de Bristol y que nació en los 70s, en Bristol, 74 se cree, básicamente. ¿Por qué se cree eso? Por lo menos por los sospechosos que hay, ¿no? Uno se llama Robert Cunningham, que es quizás el que más se sospecha que es. Era un artista que en los 80s, casi 90s, empieza a juntarse con varios de estos que decíamos, esta especie de colectivo artístico de Bristol, y que una de sus obras de arte la firmó como Robert Bank. Él se llama Robert Cunningham, justamente. Bueno, Robert Bank, será Banksy o no. En una entrevista hay un DJ muy importante que también había salido de Bristol, y en una entrevista en una radio de Inglaterra dice, bueno, porque Robert siempre hace las cosas así, una cosa así. Entonces, bueno, se podía creer. Después, obviamente, está Robert Del Naya, de Massive Attack. De Massive Attack. Exactamente. Que siempre es como la pista, me parece, más firme, lo cual yo lo veo un poco complicado. Primero porque el tiempo, ¿no? En algún que otro video que ha aparecido de Banksy, que recién lo vimos también pintando, no me dan las alturas. Digo, Robert Del Naya es bastante pequeño, digo, de altura, no es un tipo muy alto. Y básicamente se dedica a la música, digo, gira por todo el mundo, están tocando siempre. No sé si puede estar en 2 lugares a la vez. Pero al mismo tiempo era parte del Wild Bunch. Entonces esa cercanía haría, viste, siempre te dicen, no, debe ser el de Massive Attack, pero es muy simple, lo seguís más o menos del ensayo a la casa, o si va a comprar algún spray te das cuenta. Sería el más simple de controlar. Tal cual. Igualmente, en un momento esa teoría tomó como bastante más relevancia porque algún fanático, ¿no?, que siempre están estos investigadores de internet, empezó a ver las giras de Massive Attack y empezó a ver también las obras de Banksy en el momento que estaban las giras y dónde tocaba Massive Attack y dónde estaba la última obra de Banksy. Y la comparación daba que por lo menos en un 60, 80, no importa el porcentaje de las veces, la obra de Banksy coincidía con dónde estaba Massive Attack. Ahora, como decíamos, eran parte de un colectivo artístico que nació en Bristol y que eran todos amigos, una cofradía, y es probable que también, no sé, Robert Del Naya le diga, che, a Banksy, vamos a tocar a tal lado. Bueno, dale, venite y yo de paso hago un par de grafitis y salís conmigo, porque también es parte de lo que les divertía hacer de pendejos, que era salir a las calles y grafitear o hacer una obra de arte. Entonces, digamos, la sospecha está. Él dice, Banksy somos todos, justamente en una entrevista cuando le preguntan, ¿sos vos Banksy? No, Banksy somos todos. Entonces también se nota cómo ese secreto se lo quieren guardar entre ellos, porque no es necesario que sepamos quién es, porque ahí se perdería la magia. Y yo creo que sí. Y aparte, resistir a través de los años y a través del tiempo a mostrar la cara. Digo, resistir a la notoriedad, a la celebridad, al que tu rostro aparezca en alguna revista. Digo, hay que resistir ahí, ¿eh? Mirá que el sistema te tienta muy fácil con, a veces, un espejito de colores. O sea, el sistema no necesita tener un maletín para tentarte. Te puede tentar por cosas mucho más chiquititas. Y el tipo no pone la cara. Es que existe, no es que no existe, no es que estamos viendo un trabajo en computadora, estamos viendo una pared. Digo, lo hizo en la cárcel de Leeds. La cárcel de Leeds cerró hace no mucho tiempo, 1 o 2 años. Y cuando fueron a ver al otro día, había un dibujo de él, un stencil de él, de un preso fugándose. Y vos decís, loco, estuvo acá. Y es él, porque te das cuenta por la mano. Obvio. Puede haber un imitador, digo, siempre hay copycat, pero digo, te das cuenta que la mano es la firma de él. Él se encarga también de dejar bien en claro, ya sea con videos, ahora gracias a las redes sociales él también sube, generalmente cuando tiene una nueva obra de arte la sube y demuestra que es él el que la pintó y todo. Digamos, él se encarga de dejar en claro que es él realmente, que la obra de arte que estás viendo tiene a la policía alquiladísima, a los políticos un poco también, o a la realeza inglesa también la tiene muy alquilada. Y bueno, y como decíamos, en estas teorías son todas teorías que no se pueden saber. Como vos decías, justamente es tan fácil corromper a alguien o es tan fácil poder corromper en un punto a esta cosa, no sé, por plata o por lo que sea. Sin embargo, Banksy seguimos sin saber quién es, seguimos sin conocer ni siquiera casi
sus dedos, no sé, grafitea y no sabemos exactamente qué es. Y eso creo que es lo lindo que tiene, ¿no? Un poco ese misterio. Ojalá que siga así para siempre. Que no sea que nuestra cultura y nuestra sociedad nos obligue a querer saber quién es y que nos saque ese misterio, porque sería como romper un poco, pinchar el globito. Sí, sería romper la burbuja. Bueno, acá en Argentina tenemos a Cotalú, a Pum Pum, que también es otra grafitera, que no le conocemos la cara. No sabemos si será, porque Banksy es un tipo en teoría. Siempre en teoría. Digo, uno lo proyecta como un hombre, pero la verdad es que no lo sabemos. ¿Qué podemos ver, Pablito, sobre todo esto? Este documental que te conté anteriormente, que es Exit Through the Gift Shop, que lo filma él es el director, es el productor, el guionista, etcétera. Para mí es increíble, lo vi pero incontables veces. Cada vez que lo veo me sorprendo más de cómo un tipo logra en un documental y con este anonimato cambiarte el juego, porque realmente lo que hace es cambiarte el juego en este documental, porque vos perdés la conciencia de si te importa o no quién es Banksy, sino que tomás otra importancia y realmente vale la pena verlo. Tenemos tráiler para ver, ¿no? Dale, vamos a verlo. Se llama Exit Through the Gift Shop, el documental que acaba de recomendar aquí Pablito Bíos para que puedan ver, y al mismo tiempo les recomiendo Shadowman, la historia de Richard Hambleton, que era aquel que quedó inmortalizado en la etapa de Clicks modernos, ¿no? De Charly García, esas figuras, esas siluetas del hombre sombra que lo hemos compartido acá hace un tiempo. Digo, la vida de Hambleton es un poco más real, mucho más dura, mucho más terrestre. Falleció de una forma bastante penosa, ¿no? Más que nada la parte del final, un tipo que convivía con un montón de demonios, pero que tiene que ver con esto, con el arte callejero, que es en parte lo que hace este guerrillero hermoso, que ojalá nunca le conozcamos la cara. No, y de hecho, bueno, con esto cierro, pero justamente en el documental vas a ver cómo él se pone una máscara, todo el documental él te lo narra y está como en primera persona contando muchas de las cosas que pasan en la escena y pasaban en ese pasado, pero él siempre tiene una máscara de mono, entonces tampoco sabemos si el que te lo está relatando es Banksy, ¿entendés? Siempre es ese anonimato y esa duda constante de, che, no sé quién es, no sé por qué está ahí, pero bueno, me atrapa, de alguna forma me atrapa. Gracias, Pablito, un placer. Y más, hablando de este tipo de cosas que nos interesa un montón. Si lo quieren seguir a Pablo, como siempre, @PablitoBio, lo pueden hacer a través de su cuenta de Instagram. Nosotros en un rato ya vamos a volver con 3 recomendaciones de sustos que dan gusto para este fin de semana, pero antes les vamos a explicar cómo funciona bien algo así como la vida modelo. ¿Se acuerdan? Esto es Juana la Loca.